Concepto universal de auditoría y aseguramiento. Para construir un concepto universal de auditoría y aseguramiento, tenemos que retrotraernos a lo que era considerado el concepto de auditoría, que siempre se relacionó con la información financiera histórica. Traigo una de las definiciones que siempre me gustó de William Thomas Porter y John C. Burton, quienes definen la auditoría como un examen de la información hecha por una persona distinta a quien la preparó y el usuario, para buscar como objetivo establecer su veracidad y dar a conocer los resultados de este examen para que los usuarios aumenten la utilidad de tal información. Esa definición se realizó en los años 80-90, finales del siglo pasado, cuando todo lo que se refería a auditoría estaba basado en lo que decía el Instituto Norteamericano de Contadores Públicos, AIPA, quien definía que la auditoría era un examen que pretendía servir de base para expresar una opinión sobre la razonabilidad, consistencia y apego a los principios de contabilidad generalmente aceptados y de estados financieros preparados por una empresa o de otra entidad para su presentación al público o a otras partes interesadas. Esta era la definición predominante y que se convirtió en auditoría sin la palabra información financiera, ni auditoría financiera, ni auditoría de estados financieros históricos, porque era lo mismo. Hablar de auditoría era hablar de eso. Pero cuando William Porter y John C. Burton establecieron esa definición que acabamos de presentar, ellos están hablando de la información en general. No están hablando de la información financiera histórica. Ese es un gran avance hacia lo que se llama aseguramiento. Y los objetivos son los mismos que trae el aseguramiento. Dentro de las múltiples definiciones de auditoría, me gusta mucho también la que está definida por la American Accounting Association, que ya tiene un criterio muy amplio y moderno y que lo más probable es que está basada en esa definición de William Porter y John C. Burton. Entonces define la forma general de la auditoría, identificándola en primer lugar como un proceso. Esta definición es muy completa. Vamos a ver por qué. La auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos relacionados. El fin del proceso consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido informativo con las evidencias que dieron origen a ese contenido informativo, así como determinar si dichos informes se han elaborado observando principios establecidos para el caso. Como se puede observar, no me está hablando de auditoría de estados financieros históricos, ni auditoría financiera, ni nada por el estilo, sino que está hablando sobre información de actividades económicas y acontecimientos relacionados. O sea, hace ya un avance hacia lo que se llama el aseguramiento de la información. Tiene otra ventaja esta definición de la American Accounting Association, y es que las definiciones tienen que ser muy precisas y completas. No es lo mismo que un concepto. La auditoría definida aquí la explica punto por punto, que eso es el gran avance que se tiene en esta definición. Me dice que un proceso sistemático comprende una serie de pasos o procedimientos lógicos, estructurados y organizados. Ya me está explicando la definición. Proceso sistemático no tiene que ver con sistemas de información automáticos, sino que es una receta. La auditoría es una receta, es un algoritmo, da una serie de pasos que se van a dar en forma secuencial y en forma lógica, y tiene una estructura y está organizado para buscar un objetivo. Ya está clara esa explicación de la definición. ¿Qué es evaluar y obtener evidencia objetiva? Me dice
Que eso, obtener y evaluar evidencia objetiva, significa examinar las bases de las declaraciones o representaciones que hace una parte, generalmente en la empresa, pero en el aseguramiento se conoce como la parte responsable. Y evaluar los resultados juiciosamente, o sea, aplicando un juicio profesional sin sesgos, o sea, sin prejuicios o desviaciones a favor o en contra de la persona o entidad que hace las declaraciones. Entonces aquí está muy bien que hay una parte responsable de unas declaraciones o representaciones, que es lo que se está diciendo y se está publicando. Y entonces examinar qué fue lo que dijeron en forma juiciosa, objetiva, para que pueda saber qué tan cerca está o no de la realidad. Ahora bien, me dice qué son las declaraciones acerca de acciones económicas o eventos. Son las protestas, o sea, las manifestaciones, son las declaraciones, son las representaciones que hace la persona o entidad que publica esas declaraciones. Entonces, ahí está claramente establecido que hay una declaración, una manifestación, una protesta, se está explicando algo y se está publicando. Hay un compromiso por esa publicación, o sea que hay una responsabilidad. Esa persona es la parte responsable. Eso es lo que se llama la esencia de la auditoría. ¿Cuáles son las afirmaciones o protestas o manifestación? Puede ser información contenida en estado financiero, que era la definición clásica del Instituto Norteamericano de Contadores Públicos. Pero también pueden ser reportes internos de operación que se publican en forma general. Declaraciones de impuestos que se publican en forma general. Está ya aclarando esta situación, pero entonces lo está sacando de la parte de la información financiera histórica. Ahora bien, ¿qué es grado de correspondencia que se dice en la definición? Es el grado de cercanía en que esas afirmaciones, protestas o manifestaciones pueden vincularse a unos criterios establecidos. Apareció el estándar. Eso tiene que estar muy cercano al estándar. Es el grado de cercanía, no está hablando de exactitud, sino qué tan cerca está esa afirmación de un estándar. Un estándar que pueden ser muchos, ya dijimos que son criterios adecuados. La expresión de correspondencia puede ser una cuantificación o puede ser una cualificación. Una cuantificación es, por ejemplo, qué tanto corresponde el fondo de caja chica o caja menor o fondo fijo para gastos menores con lo que debería haber. Ahí está hablando de una desviación. Eso es una que se puede cuantificar. O puede ser de calidad, cualitativa. ¿Cuál es el grado en que los estados financieros son razonables? O sea, ¿qué tan cerca están de los principios que los gobiernan o sus criterios, que ya sabemos que son las normas internacionales de información financiera? Los criterios establecidos, el estándar, son los estándares contra los cuales se pueden juzgar las afirmaciones o representaciones o protestas. Los criterios pueden ser reglas que se prescriben por los cuerpos legislativos, las normas internacionales de información financiera, es algo externo. Pueden ser los presupuestos, que son internos, los fabrica la empresa. Demás medidas de desempeño establecidas por la administración, por ejemplo, índices de gestión, los principios de contabilidad, que en este caso, como era una definición que estaba en los Estados Unidos, porque es un organismo de Estados Unidos, allá en Estados Unidos, las normas de tipo contable las establece la Financial Accounting Standard Board o los demás órganos autorizados. El AIPA es uno de los órganos autorizados. La comunicación de los resultados de ese examen se va a realizar siempre por un informe escrito, es formal. Quien hace la auditoría tiene que hacer un informe escrito que va a indicar cuál es el grado de correspondencia entre lo que declaró la parte responsable y los criterios establecidos, qué tanto se corresponden. Como se sabe, uno puede decir que sí es muy cercano, que es razonable las declaraciones con los criterios, o que es parcialmente razonable cuando se dice que hay una salvedad, o que puede ser
no razonable o abstenerse. Los usuarios interesados son las personas que confían en esos hallazgos del auditor en el entorno de negocios, son los accionistas, administradores, acreedores, dependencias gubernamentales y público en general.